El silencio después de la tormenta era peor que el rugido del viento. El motor del Peterbilt, que minutos antes estaba muerto, ahora ronroneaba bajo la cabina con una suavidad que no le pertenecía. Era un ronroneo nuevo, afinado, casi burlón. Arturo Vargas, con 62 años marcados en el cuero de su cara y en el mapa de sus manos, apretó el volante. El plástico gastado se sentía ajeno. La lluvia de Arizona había cesado, dejando un olor a ozono y a tierra mojada que por primera vez en 40 años de carretera, le supo a ceniza. Había pedido ayuda, y la ayuda había llegado. No fue un mecánico de la AAA, no fue un colega trailero, fue una voz en la radio, clara como el cristal en medio de la estática más violenta que había oído. Una voz que no preguntó qué fallaba. Solo dijo: «Ya está hecho, Arturo. Ahora, sigue tu camino. Estás en mi libro». El libro. Esa palabra le helaba la sangre más que la ventisca que casi lo saca de la I-10. Miró por el retrovisor. La caja de herramientas que había dejado abierta y tirada en el lodo estaba cerrada, seca y asegurada en su lugar. Las llantas, que sentía casi lisas, parecían tener un dibujo nuevo. Era imposible. Pero el motor cantaba. La tormenta se había llevado su desesperación y le había dejado un terror frío y pulido. La desesperación había tenido un nombre: Isabel, su mujer. La imagen de Isabel en la cama del hospital en Tucson, con esa sonrisa débil pero terca, había sido el combustible de su pánico. El doctor había sido claro: «Necesitamos la cirugía, Arturo. Y el seguro no va a cubrir esto. Es experimental. Experimentalmente caro», quería decir. Y él, atorado en medio de la nada con una carga que no llegaría a tiempo, había gritado al micrófono de la radio: «No a Dios». Había gritado al vacío. Y el vacío, con una voz de locutor de medianoche, le había contestado. Condujo las millas restantes hasta Tucson, sintiendo que el camión no era suyo. Flotaba. Cada milla era una acusación. ¿Qué había prometido? No lo recordaba. La voz no pidió un alma. No usó palabras de película de terror. Dijo algo mucho peor. «Me deberás un favor. Uno simple. Cuando yo te llame». Arturo había dicho sí, antes de que la lógica pudiera intervenir. Había dicho: «Lo que sea». Y ahora, lo que sea, colgaba sobre él como la luna pálida que se asomaba entre las nubes rotas. Llegó a su casa en el lado sur de Tucson, un barrio de gente trabajadora, de cercas que necesitaban pintura y de perros que ladraban con familiaridad. Bajó de la troca, sintiendo las piernas de trapo. El olor a pino de su propio jardín le pareció falso. Abrió la puerta. Isabel estaba en el sofá, envuelta en una manta. «Arturo, mi viejo, qué susto nos diste. Vi las noticias de la tormenta. Estabas ahí, ¿verdad?» Corrió a abrazarla, inhalando el olor a manzanilla de su pelo. «Pasó, mija, pero la troca falló». Ella lo miró, preocupada. «¿Cómo la arreglaste?» Arturo tragó saliva. El sabor a ceniza volvió. Un buen samaritano. Un colega. Se paró a ayudarme. Fue la primera mentira verdadera que le decía a Isabel en 35 años de matrimonio. Y le pesó más que cualquier carga que hubiera transportado. Esa noche, mientras Isabel dormía con la ayuda de sus pastillas, Arturo se quedó en la cocina, viendo un vaso de agua. Pensó en su padre, un hombre duro de Zacatecas que le enseñó a manejar en un camión destartalado. «El diablo no te pide el alma, mijo», le había dicho una vez. «Te pide un favorcito. Te pide que muevas una piedra, y luego otra, y cuando te das cuenta, ya le construiste su pinche castillo». Arturo se dio cuenta de que acababa de mover la primera piedra. La casa estaba en silencio, pero en su cabeza, la estática de la radio y la voz aterciopelada resonaban sin parar. Los días siguientes fueron una tortura de normalidad. Llevó la troca al taller de su compadre, Chuy, fingiendo una revisión de rutina. Chuy salió de abajo del motor limpiándose la grasa. «Compadre», dijo Chuy rascándose la cabeza, «no sé qué le hiciste, pero este motor está mejor que nuevo. ¿Le cambiaste los inyectores? ¿El turbo? Parece que le metiste $20,000. Arturo se encogió de hombros. «Solo buena suerte, Chuy». Pero sabía que la suerte no tenía nada que ver. La buena noticia, la que debería haberlo hecho feliz, llegó 2 días después. Una llamada del hospital.
Señor Vargas, habla la administradora. Ha habido un ajuste en su cuenta. Un donativo anónimo ha cubierto el costo total de la cirugía de la señora Vargas. Está programada para el martes. Arturo casi deja caer el teléfono. No fue un donativo. Fue el primer cobro. La voz no le había dado un camión arreglado. Le había dado la vida de Isabel. Y ahora, su deuda era infinitamente más grande. No sentía alivio. Sentía el frío del gancho hundiéndose más profundo. El alivio de ver a Isabel recuperarse de la cirugía fue real. Tan real que casi le hizo olvidar el pacto. Verla sentarse en el jardín, con más color en las mejillas, le dio a Arturo un respiro. Fue un milagro, viejo, decía ella. Un ángel. Arturo asentía. Sí, mija, un ángel. Y la mentira seguía creciendo, como una grieta en el parabrisas. Durante 3 semanas, el silencio fue total. Arturo volvió a sus rutas, Phoenix, Los Ángeles, a veces hasta El Paso. Cada vez que encendía la radio, su corazón daba un vuelco. Cada llamada desconocida en su celular lo hacía sudar frío. Intentó vivir. Intentó convencerse de que tal vez, solo tal vez, había sido una alucinación por el estrés, que el donativo había sido una coincidencia. Pero en el fondo de su ser, en ese lugar donde un hombre guarda sus verdades más crudas, sabía que la cuenta estaba abierta. La llamada llegó un jueves por la mañana. Estaba cargando refacciones en Nogales. Un número bloqueado. Contestó. Arturo Vargas. Silencio. Y luego la voz, tan calmada, tan culta, que no pertenecía al ruido del patio de carga. Qué bueno que te encuentro, Arturo. Habla Lucio. Confío en que la señora Vargas se encuentra mejor. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí, dijo Arturo, la boca seca. Está mucho mejor, gracias. Lucio soltó una risita seca. No me agradezcas a mí, agradécele a la providencia. Yo solo facilité los caminos. Ahora, Arturo, necesito ese favor. Algo muy simple. Una caja. Arturo cerró los ojos. Una caja. ¿Qué hay en la caja? La voz de Lucio perdió su calidez. Eso no es parte de nuestro acuerdo, Arturo. Tú eres el transporte. Yo soy el cliente. La caja es frágil. Contiene antigüedades, documentos, cosas de valor sentimental. Irás a esta dirección en Scottsdale. La recogerás y la llevarás a esta otra dirección en San Diego. Mañana por la noche. Le dio las direcciones. Arturo sintió una oleada de rebelión. ¿Y si no quiero? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lucio esperó un segundo. Arturo, la vida es un balance, causa y efecto. Tú recibiste un efecto muy favorable. La causa fui yo. Si rompes el balance, los efectos pueden revertirse. La salud es algo tan frágil, ¿no crees? Las recuperaciones milagrosas a veces tienen complicaciones inesperadas. La amenaza era tan clara como el sol de Arizona. No era el diablo con cuernos. Era un hombre con conexiones. Un hombre que podía mover los hilos de un hospital. Entiendo, dijo Arturo derrotado. Scottsdale. Mañana. Colgó. Se quedó mirando su reflejo en el cromo del escape. Vio a un hombre viejo y asustado. Se había convertido en un esclavo. Y lo peor era que había vendido su libertad por amor. ¿Había algo más trágico que eso? La dirección en Scottsdale no era una casa. Era una fortaleza, enclavada en las colinas, con vistas a toda la ciudad de Phoenix. Arturo se sintió pequeño en su Peterbilt, pasando por un portón de hierro forjado que valía más que su casa. El camino de entrada estaba flanqueado por estatuas de mármol. Vio un par de BMWs último modelo y un Mercedes convertible estacionado cerca de una fuente que parecía sacada de una película de Roma. Un hombre con un traje impecable, que parecía más un guardaespaldas que un mayordomo, salió a recibirlo. No le sonrió. «Usted debe ser el transporte». Arturo asintió. «Vengo por el paquete de Lucio». El hombre lo guió por un costado de la mansión. Pudo oír risas y música desde una terraza. Olía a comida cara, a carne asada hecha por un chef privado, no a carbón de fin de semana. Lo llevaron a un garaje separado, con clima controlado. En el centro, sobre una mesa de terciopelo, había una caja de madera, no muy grande, pero sellada con cera. «Aquí está. No la abra. No la deje caer.
Y no se tarde. El hombre lo miró con ojos muertos. Arturo cargó la caja. Pesaba más de lo que aparentaba. La aseguró en el camarote, envuelta en sus propias cobijas, como si fuera un niño. El viaje a San Diego fue el más largo de su vida. Cada patrulla que veía lo hacía sudar. ¿Qué llevaba? ¿Drogas? ¿Dinero sucio? La voz había dicho antigüedades. Pero los hombres que viven en mansiones como esa, y que tienen empleados con ojos muertos, rara vez comercian solo con antigüedades. Se sintió sucio, culpable. Recordó las palabras de Napoleon Hill que había leído en un libro de autoayuda que su hijo Mateo le regaló. El hombre que no controla sus pensamientos no puede controlar sus acciones. Él había perdido el control en esa tormenta. Había dejado que el miedo pensara por él. Y ahora, sus acciones le pertenecían a otro. Llegó a la dirección de San Diego a las 3 de la mañana. Era un almacén oscuro cerca del puerto. Otro hombre silencioso lo recibió. Le entregó la caja. El hombre le ofreció un sobre grueso. «Por tus molestias». Arturo lo miró. «No quiero su dinero». El hombre se encogió de hombros y guardó el sobre. «Como quieras. Lucio dice que están a mano. Por ahora. Por ahora». Esas dos palabras resonaron mientras Arturo se alejaba. No estaba a mano. Solo había pagado el primer interés de una deuda impagable. Regresó a Tucson sintiéndose vacío. Cuando llegó a casa, Isabel lo esperaba con café. «Te ves cansado, mi viejo». Él la abrazó más fuerte de lo necesario. «Solo es la carretera, mija. Solo es la carretera». Pero mientras miraba por encima de su hombro, hacia la oscuridad de la ventana, supo que la verdadera carretera oscura apenas comenzaba. Había hecho un trato con el diablo, y el diablo, descubrió, no era un monstruo rojo. Era un hombre en una mansión de Scottsdale que pagaba cirugías y movía cajas en la oscuridad. Arturo Vargas comprendió, en las semanas siguientes, que la esclavitud moderna no se imponía con cadenas, sino con favores. El silencio de Lucio se volvió una presencia constante, más pesada que cualquier carga. Arturo empezó a analizar su situación. Ya no era solo un camionero, era un peón en un tablero que no entendía. Recordó otro pasaje de aquel libro de Hill. Todo fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Su fracaso había sido la desesperación en la tormenta. ¿Cuál sería la semilla? Decidió que no sería una víctima pasiva. Si el diablo jugaba ajedrez, él aprendería las reglas. Empezó a observar. Compró un pequeño cuaderno de espiral, de esos que venden en las paradas de camiones, y empezó a escribir fechas, horas, los números de los burner phones que Lucio usaba, las direcciones, los tipos de carros que veía, los nombres que oía por casualidad. Se convirtió en un fantasma. Un hombre de 62 años, con cara de cansancio y manos de trabajador, es invisible. Y Arturo usó esa invisibilidad como un escudo. Empezó a trazar un mapa. La mansión en Scottsdale, el almacén en San Diego. Notó que sus rutas asignadas, incluso las legítimas de la compañía para la que trabajaba, parecían coincidir extrañamente con las necesidades de Lucio. Alguien dentro de su propia empresa de logística debía estar en la nómina de Lucio. Su mente, acostumbrada a calcular millas, consumo de diésel y horas de sueño, se adaptó rápido. Esto era logística, solo que de otro tipo. Era la logística del crimen. Empezó a planificar su propia superación. No se trataba de fuerza bruta, sino de información. Necesitaba encontrar algo, una palanca, algo que lo hiciera más valioso, vivo y libre, que atrapado y obediente. Se obligó a pensar con la frialdad que Lucio usaba. ¿Qué le importaba a ese hombre? El dinero, obviamente, el poder, pero sobre todo, el anonimato. Lucio era un fantasma que movía el mundo desde las sombras. La luz era su enemiga, y Arturo decidió que él sería quien encendiera esa luz. La segunda llamada tardó un mes. Esta vez, la tarea era diferente, más peligrosa. «Arturo», dijo la voz aterciopelada, «necesito que cruces a Nogales, Sonora. No con tu camión, con tu auto personal. Recogerás a una persona, y la traerás a este lado». Arturo sintió que el piso se abría. Una cosa era mover una caja misteriosa, otra muy distinta, era cruzar a una persona. Eso era pollerismo. Eso era algo que él,
Un hombre que respetaba la frontera aunque viviera de cruzarla legalmente, despreciaba. Lucio, eso es muy arriesgado. Yo no. Arturo, lo interrumpió Lucio, con un tono de falsa paciencia. ¿Recuerdas nuestro balance? La salud de Isabel es excelente. Los doctores están asombrados. Sería una lástima que tuviera una recaída por falta de medicamentos importados, ¿no crees? La mención de Isabel lo desarmó, pero esta vez, junto al miedo, sintió rabia. Una rabia fría. Está bien. ¿Dónde? Lucio le dio la dirección de un pequeño hotel en Nogales. Será mañana. Te esperará en el lobby. Se llama Elena. Arturo colgó y miró el cuaderno. Anotó la hora, la fecha, el nombre Elena. Esto era diferente. Esto involucraba una vida humana directamente. Sus valores familiares, su sentido de lealtad, estaban siendo pisoteados. Pero la imagen de Isabel, pálida en la cama, era más fuerte. Iría, pero no iría ciego. Esta era su oportunidad. Esta Elena era una pieza del rompecabezas. Cruzó la frontera a pie, como un turista más. El viejo Dodge de Arturo estaba estacionado en un lote en el lado americano. Caminó por las calles bulliciosas de Nogales, sintiendo el peso de la traición a sí mismo. El hotel era barato, pero limpio. En el lobby, sentada en un sillón de vinilo desgastado, había una mujer joven. No tendría más de 25 años. Estaba pálida de miedo, pero sus ojos tenían una chispa de inteligencia. Sostenía un pequeño bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Llevaba ropa sencilla, pero de buena calidad. No era una migrante desesperada común. ¿Elena? Preguntó Arturo. Ella levantó la vista y asintió. ¿Usted es el transporte? Arturo asintió. Vamos. Caminaron en silencio de regreso a la garita. Arturo le había dado instrucciones simples. No hables. Deja que yo hable. Eres mi sobrina. Vienes de visita. Ella solo asentía. En la línea, Arturo sintió el sudor frío en su espalda. El agente de CBP los miró. ¿Ciudadanos? Yo sí, dijo Arturo. Ella es residente. Viene de visitar a la familia en Hermosillo. Es mi sobrina. Le pasó el pasaporte de él y la tarjeta de residencia de ella. El agente la miró. Parecía legítima. Una de esas tarjetas black que cuestan una fortuna en el mercado negro, pensó Arturo. Una que pasa cualquier escáner. Lucio no escatimaba en gastos. El agente les devolvió los documentos. Adelante. Caminaron hacia el auto de Arturo. Una vez dentro, con los seguros puestos, la joven soltó el aire que parecía haber estado conteniendo desde el hotel. Empezó a temblar. ¿A dónde me lleva? Preguntó con un acento que no era mexicano. ¿Era español? ¿Argentino? A una dirección en Phoenix, dijo Arturo. No temas, no te haré daño. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Todos dicen eso. ¿Usted trabaja para él? ¿Para Lucio? Arturo la miró sorprendido. Sí, pero no por gusto. Ella pareció relajarse un poco. Yo tampoco. Mi familia, mi padre le debía dinero. Mucho dinero. Inversiones que salieron mal. Lucio le ofreció un trato. Perdonaría la deuda si yo venía a trabajar para él. Arturo sintió una punzada de conexión. ¿Trabajar? ¿En qué? Ella bajó la mirada. No lo sé. Dijo algo sobre papeles, una herencia. Dijo que yo tenía que fingir ser alguien que no soy. El rompecabezas empezó a tomar forma. La caja con documentos. La chica con una identidad falsa. Lucio no trafica drogas, ¿verdad? Preguntó Arturo. Ella negó con la cabeza. No, trafica identidades. Roba herencias. Mueve a gente como yo, nos da papeles nuevos, y nos usa para reclamar fortunas de gente que murió sin herederos claros. Es un fantasma. Arturo condujo por la I-19, su mente trabajando a toda velocidad. Esta chica, Elena, era su semilla. Era la palanca que estaba buscando. Escúchame, Elena, dijo Arturo, su voz firme. Yo también estoy atrapado. Ese hombre tiene amenazada a mi esposa, pero no voy a dejar que te use, y no voy a ser su perro faldero para siempre. Elena lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. Pero, ¿qué podemos hacer? Él es poderoso. Tiene ojos en todos lados. Arturo apretó el volante. Sí, pero yo también. Tengo 40 años en esta carretera.
Conozco cada salida, cada parada de descanso, cada atajo. Y conozco gente. La hermandad de la carretera. Lucio tiene dinero y miedo. Nosotros tenemos la verdad. Y vamos a usarla. Por primera vez en meses, Arturo no se sentía como una víctima. Se sentía como un guerrero. Estaba planeando. Estaba superando. Estaba listo para luchar. Dejó a Elena en la dirección de Phoenix, un condominio de lujo anodino. Antes de que ella bajara, le dio un pedazo de papel. Este es mi número, el de mi casa, no el celular. Memorízalo. Si necesitas ayuda, si estás en peligro, llama. Di que buscas a Vargas. Mi esposa sabrá. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, Arturo. Él solo asintió. Cuídate, mija. Mientras la veía entrar al edificio, Arturo supo que había cruzado un nuevo umbral. Ya no se trataba solo de salvarse a sí mismo. Se trataba de justicia. Regresó a su camión, al cuaderno. Tenía una pieza clave, el modus operandi de Lucio, fraude de herencias. Eso era algo que el gobierno federal se tomaba muy en serio. La semilla estaba plantada. Ahora tenía que regarla. La oportunidad de Arturo para actuar se vio amenazada por la vida misma. Isabel tuvo una complicación. No fue una recaída, sino una infección postoperatoria, algo común pero peligroso en su estado delicado. El miedo volvió a atenazar a Arturo, un miedo frío y familiar. Estaba en su ruta, cerca de Flagstaff, cuando Isabel lo llamó. Su voz era débil, febril. Arturo, no me siento bien. Me duele mucho. Colgó y llamó al 911, luego a su hijo Mateo, que vivía en California. Condujo como un loco de regreso a Tucson, el motor del Peterbilt rugiendo en protesta. Cuando llegó al hospital, Isabel ya estaba siendo atendida, pero el doctor era sombrío. La infección es fuerte, necesitamos antibióticos muy específicos y caros, y francamente, las instalaciones aquí, podríamos necesitar trasladarla. Y como si lo hubiera invocado, el teléfono sonó. Número bloqueado. Lucio. La voz era empática, casi cálida. Arturo. Qué lamentable lo de Isabel. Me acabo de enterar. Arturo sintió una rabia helada. ¿Tú qué sabes? ¿Qué le hiciste? Lucio soltó una carcajada. Yo nada, Arturo. Es la fragilidad de la vida, pero puedo ayudar. De nuevo. Conozco a los mejores especialistas. Podemos tenerla en un jet privado esta misma tarde. Volar a esa clínica increíble en Houston. ¿Has oído de ella? La que atiende a los petroleros y a las estrellas de cine. El costo no es problema. La tentación fue brutal. Visualizó a Isabel en un cuarto de hospital de lujo, con las mejores máquinas, los mejores doctores. Todo lo que tenía que hacer era decir sí, y la cadena en su cuello se apretaría un eslabón más. Arturo cerró los ojos. Vio la cara de Elena, pálida de miedo. Vio su propio reflejo, el de un hombre asustado en un camión, y vio a Isabel, sonriendo débilmente, diciéndole, fue un milagro, viejo. ¿Qué clase de hombre sería si compraba la salud de su esposa con la miseria de otros? ¿Qué clase de vida tendrían, sabiendo que su felicidad estaba construida sobre la esclavitud de ambos? Respiró hondo. No, dijo, su voz sorprendentemente firme. No, Lucio. Gracias por la oferta. Pero mi esposa se queda aquí, con nuestros doctores, con nuestra familia. Hubo un largo silencio en la línea. Por primera vez, Arturo sintió que había descolocado a Lucio. «Qué noble, Arturo», dijo Lucio, su voz ahora con un filo de acero. «Oh, qué tonto. La lealtad es un lujo que los hombres en tu posición no pueden pagar. Espero que no te arrepientas de esta decisión, porque las decisiones, como sabes, tienen consecuencias». La línea quedó muerta. Arturo temblaba, pero no de miedo. Era adrenalina. Había rechazado al diablo. Había elegido el camino difícil. Había afirmado su voluntad. Ahora, estaba solo. Pero, como diría el libro de Hill, la fuerza crece en la lucha. Y él estaba en la lucha de su vida. Se acercó al doctor. «Doctor, ¿cuánto cuesta ese medicamento?» «El caro. Lo conseguiré». El doctor lo miró con lástima. «Arturo, son miles de dólares. Y el traslado, no la vamos a trasladar», dijo Arturo. «Y el dinero, usted consiga la receta. Yo consigo el dinero». Se sentó en la sala de espera. Sacó su teléfono. No llamó a Lucio. Llamó a su hijo.
Mateo, necesito ayuda. Tu madre... Explicarle a su hijo que había rechazado ayuda de primera clase fue difícil. Mateo, un contador práctico que vivía en un mundo de balances, no entendía. Papá, ¿por qué? ¿Orgullo? Es la salud de mamá. No es orgullo, mijo, dijo Arturo. Es algo más. Es la única cosa que me queda. Es mi palabra, mi alma. Confía en mí. Arturo tuvo que hacer algo que juró nunca hacer. Sacó un préstamo sobre el título de su camión. El Peterbilt era su vida, su sustento. Ponerlo en riesgo era como cortarse un brazo. Pero lo hizo. El prestamista, un hombre con ojos de tiburón en una oficina de segunda en la avenida Benson, le dio el dinero en efectivo, a una tasa de interés que era un robo a mano armada. Pero era dinero. Lo llevó al hospital. Compraron los medicamentos. La fiebre de Isabel empezó a ceder. Lenta, dolorosamente, pero empezó a ceder. Arturo se quedó a su lado, sosteniendo su mano, sin dormir durante 3 días. Mientras velaba a Isabel, su mente trabajaba. La negativa a Lucio había sido una declaración de guerra. Ya no podía jugar a la defensiva. Tenía que atacar. Sacó su cuaderno. Tenía la operación de Elena. Tenía las direcciones. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo que destruyera a Lucio, no que solo lo molestara, y se dio cuenta de que la respuesta estaba en la cosa que mejor conocía, la logística. Lucio movía gente y papeles, usaba camiones, usaba el sistema, y Arturo era parte de ese sistema. Cuando Isabel estuvo fuera de peligro inmediato, Arturo volvió al trabajo. Pero ahora, tenía una misión. Usó la radio CB, no para pedir ayuda, sino para ofrecerla. Empezó a hablar con otros camioneros veteranos, sus amigos, la hermandad de la carretera. Se reunió con Chuy, su compadre. Chuy, necesito un favor, y es uno grande. No puedo decirte todo, pero estoy metido en algo feo. Un tipo muy pesado me tiene agarrado, y está usando nuestra compañía. Chuy lo escuchó con atención. Habla, compadre, sabes que aquí sobran huevos. Arturo le explicó lo que sospechaba. Que Lucio tenía un infiltrado en la gerencia de la compañía de transportes, alguien que asignaba las rutas. Juntos empezaron a rastrear. Chuy, desde el taller, tenía acceso a los manifiestos de carga. Arturo, en la carretera, tenía ojos y oídos. Empezaron a notar un patrón. Ciertas cargas, aparentemente inocentes, muebles electrónicos, refacciones, siempre iban a los mismos almacenes. El de San Diego, uno nuevo cerca de Las Vegas, y otro en las afueras de Houston, y siempre eran asignadas a conductores específicos, usualmente novatos o tipos con deudas de juego. Está usando la compañía como fachada, dijo Chuy. Mueve lo que sea que mueva, escondido entre carga legítima. Arturo decidió arriesgarse. Tomó una de esas rutas él mismo, diciendo que quería hacer un favor. Fue al almacén de Las Vegas. Y allí, vio algo. Vio a un hombre que reconoció de la mansión de Scottsdale. El hombre supervisaba la descarga de un contenedor, pero no estaban descargando electrónicos. Estaban descargando cajas de archivos, cajas de madera selladas, idénticas a la que él había transportado. Y vio a 2 personas, un hombre y una mujer asiáticos, visiblemente asustados, siendo escoltados a una oficina trasera. La operación era más grande de lo que pensaba. No era solo Elena. Era una red internacional. Arturo tomó fotos con su celular. Fotos borrosas, tomadas desde la cadera. Pero eran algo. Eran pruebas. El esquema era brillante y terrible. Lucio encontraba herencias multimillonarias sin reclamar en Estados Unidos, Europa, Asia. Luego, encontraba personas en el extranjero que se parecieran vagamente a los beneficiarios perdidos o que tuvieran habilidades para la falsificación. Mención de lujo finanzas. Estaban moviendo a gente para reclamar herencias millonarias, falsificando todo. Los traía, les daba identidades nuevas y pulidas, como la tarjeta Black de Elena, y los usaba para reclamar esas fortunas. Luego, el dinero se lavaba a través de compras de lujo, propiedades y empresas fantasma. La mansión de Scottsdale, el jet a Houston, todo era pagado con el dinero de los muertos. Armado con esta información,
Arturo sintió un poder que nunca había conocido. No era el poder del dinero, era el poder de la verdad. Sabía que tenía suficiente para hacerle daño a Lucio. Pero, ¿cómo usarlo? Si iba a la policía, Lucio lo sabría. La vida de Isabel, la de Elena, la suya propia, estarían en peligro inmediato. Lucio tenía topos en todas partes. No, tenía que enfrentarlo directamente. Tenía que hacerle entender que el viejo camionero que había salvado en la tormenta era ahora la tormenta misma. Decidió organizar un encuentro. Pero esta vez sería en sus términos. Arturo sabía que no podía llamar a Lucio. Tenía que forzar la reunión. Usó a Elena. La llamó al número que le había dado. Arturo, susurró ella. No puedo hablar. Me vigilan. Solo escucha, mija. Voy a sacarte de ahí. Pero necesito que hagas algo. Tira el café en la computadora de la oficina. Diles que fue un accidente. Necesito que el sistema esté caído por 1 hora. Elena entendió. Lo haré. Al día siguiente, Arturo recibió una llamada furiosa. Era Lucio. «Tú, ¿qué le dijiste a la chica? Ha arruinado documentos de meses». «Tenemos que hablar, Lucio», dijo Arturo, su voz tranquila. «En persona. O la próxima vez no será café. Será un correo electrónico al FBI». Hubo un silencio tenso. «Eres más listo de lo que pareces, viejo. Y tú eres más descuidado», replicó Arturo. «Mañana, al mediodía, el Stockman's en Phoenix. Es un restaurante público. Vendrás solo, y yo también». El Stockman's era un asador clásico, un lugar de poder donde los ganaderos y los políticos cerraban tratos. Arturo lo eligió a propósito. Un lugar público, lleno de gente. «Seguro. Ahí estaré», dijo Lucio y colgó. Arturo se preparó. No era un soldado, era un camionero. Su arma era su cuaderno y su determinación. Sabía que esta era la jugada final. Ganar o perderlo todo. Arturo llegó al Stockman's 15 minutos antes. El lugar olía a madera vieja, a cuero y a carne cara. Los meseros se movían con eficiencia silenciosa. Arturo, con su camisa de mezclilla limpia y sus botas de trabajo, se sentía fuera de lugar entre los hombres con trajes caros y sombreros Stetson de $1000. Pero no se sintió intimidado. Se sentó en una cabina que daba vista a la entrada principal. A las 12 en punto, Lucio entró. No era como Arturo lo imaginaba. No era viejo, ni feo. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje gris que probablemente costaba más que el motor de Arturo. Llevaba un reloj de oro delgado, un Patek Philippe, que brillaba discretamente bajo la luz. Mención de lujo. Lucio con traje caro y reloj Patek Philippe. Sus ojos eran lo único que Arturo reconoció. Fríos, analíticos y completamente vacíos de empatía. Lucio se deslizó en la cabina frente a Arturo. Ni siquiera miró el menú. Un mesero se acercó. Un agua mineral. «Perrier con una rodaja de limón», dijo Lucio. Y luego miró a Arturo. «¿Tú? ¿Una cerveza, quizás?» «Café. Negro», dijo Arturo. El mesero se retiró. «Bien, Arturo», dijo Lucio, juntando las manos sobre la mesa. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas. «Me ha sorprendido. La lealtad a tu esposa, la negativa a mi ayuda en Houston. Admirable, aunque estúpido. Y ahora esto. Has organizado este pequeño drama. ¿Para qué? ¿Para renegociar tu tarifa?» Arturo negó con la cabeza. «No quiero tu dinero, Lucio. Quiero mi vida de vuelta. Quiero que dejes a mi esposa en paz. Y quiero que dejes ir a Elena». Lucio sonrió. Fue una sonrisa sin alegría. «Arturo, tú no estás en posición de querer nada. Tú estás en mi libro. Lo que hice por ti, lo que hice por tu esposa, eso no se borra». «Tal vez», dijo Arturo, y sacó su cuaderno. Lo puso sobre la mesa entre ellos. «Pero yo también tengo un libro». Lucio miró el cuaderno con desdén. «¿Un diario? Qué tierno». «No», dijo Arturo. «Logística, fechas, direcciones, almacenes en San Diego, Las Vegas, Houston, fotos de tus contenedores, el nombre de Elena, el nombre de la familia cuya herencia está reclamando en Argentina, el nombre de tu topo en mi compañía de transporte. Se llama Simmons, ¿verdad?» La sonrisa de Lucio se desvaneció. Su mirada se endureció. El vacío en sus ojos se llenó de algo venenoso. «¿Qué es lo que quieres, viejo?» Siseó. «Un trato.
dijo Arturo sintiendo su corazón latir con fuerza, pero manteniendo la voz firme. Tú me das pruebas de que la deuda de Isabel está pagada. Un documento firmado por ti que diga que cualquier servicio médico fue un regalo anónimo, sin compromiso. Liberas a Elena, la pones en un avión de regreso a su país, con suficiente dinero para que ella y su familia desaparezcan, y borras mi nombre de tu pinche libro. ¿A cambio de qué? De mi silencio. Te doy esto, dijo tocando el cuaderno, y olvido todo lo que vi. Tú sigues con tus negocios, y yo sigo con los míos. Te doy mi palabra de hombre. Lucio lo estudió por un largo rato. La tensión era tan espesa que Arturo podía sentirla. Tu palabra, repitió Lucio con sarcasmo. ¿La palabra de un hombre que rompe un pacto? Yo no rompí nada, dijo Arturo. El pacto era un favor. Lo hice. La caja. El segundo favor, el de Elena, fue bajo amenaza. Eso no es un pacto. Es extorsión. El trato original está cumplido. Ahora estamos negociando mi silencio. Lucio se reclinó considerando. Era un hombre de negocios después de todo. Evaluaba el riesgo y la recompensa. Arturo podía ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Y qué me impide matarte aquí mismo, viejo? ¿O esta noche? ¿Y a tu esposa? ¿Y a la chica? Que no soy tonto, dijo Arturo calmadamente. Este cuaderno es una copia. El original, junto con las fotos y un testimonio grabado, está en manos de mi hijo. Es contador, un hombre muy listo y muy cuadrado. Si algo me pasa a mí o a mi esposa o a Elena, tiene instrucciones de enviar el paquete completo al FBI, al IRS y al periódico más grande de Arizona. Tu anonimato se acaba. Tu imperio se cae. ¿Vale la pena todo eso? ¿Por un viejo camionero? Lucio lo miró fijamente. Sus ojos eran como dos pedazos de hielo. Finalmente, asintió lentamente. Bien jugado, Arturo. Bien jugado. Sacó una pluma elegante de su saco. Tomó una servilleta. Escribió. Yo, Lucio Beltrán, confirmo que todos los gastos médicos de Isabel Vargas fueron un regalo caritativo anónimo. La familia Vargas no tiene ninguna obligación, financiera o de servicio, conmigo o mis asociados. Lo firmó. Esto no vale nada legalmente, dijo Lucio. Lo sé, dijo Arturo tomando la servilleta. Pero es para mí, es para cerrar mi libro. Ahora, Elena. Esta noche, dijo Lucio. Estará en un vuelo a Buenos Aires. Te enviaré una foto de ella en el avión como prueba. Bien, dijo Arturo. Deslizó su cuaderno sobre la mesa. Un placer hacer negocios contigo. Se levantó. Lucio lo miró. Sabes, Arturo, eres el único hombre que me ha costado más de lo que vale. Disfruta tu libertad. Pero recuerda, Arizona es un desierto, y hay muchas formas de perderse en él. Arturo lo miró por última vez. Y yo conozco todos los caminos, Lucio. Que le vaya bien. Salió del restaurante sin mirar atrás, el corazón latiéndole como un motor desbocado. Sabía que no había terminado. Lucio no era un hombre que dejara cabos sueltos. El enfrentamiento no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Ahora, el escenario era la carretera. Arturo sabía que la servilleta firmada y la promesa de Lucio valían menos que el papel en que estaban escritas. Eran una tregua, no un tratado de paz. Lucio había sido acorralado, y un animal acorralado es cuando más ataca. Arturo no condujo a casa, condujo a un lote de camiones, y llamó a Chuy. Compadre, ya moví el avispero, necesito ojos. Te tengo cubierto, compadre, dijo Chuy. Toda la hermandad está alerta. ¿Qué ruta llevas? Voy a tomar una carga a Los Ángeles. Quiero parecer normal, pero voy a ir por la I-10. La ruta larga. Quiero que me vean. Quiero que vengan por mí en mi territorio. Era un riesgo enorme. Estaba usando su propia vida como carnada, pero era la única forma de terminarlo. Condujo esa noche bajo un cielo lleno de estrellas. El desierto de Arizona por la noche es otro mundo. Hermoso y mortal. Arturo se sentía extrañamente en calma. Había recuperado el control. Había tomado una decisión. Ya no era una víctima del miedo. Encendió la radio CB. Aquí el peregrino. Voy en la 10 oeste, milla 80. Llevo carga ligera y la noche larga. ¿Alguien despierto? Las respuestas empezaron a llegar. Aquí, Big Joe, peregrino. Te copio. Voy unas 10 millas detrás de ti.
Aquí, Sombra, te tengo por delante. Cuídate, esa llanta izquierda se ve un poco baja. Eran sus ángeles guardianes. La red que Lucio no podía comprar. Cerca de Quartzsite, los vio. 2 camionetas SUV negras, sin luces, que se habían incorporado a la autopista desde una salida de tierra. Se mantuvieron a distancia, pero eran inconfundibles. Eran los mismos tipos de la mansión de Scottsdale. Chewie, Big Joe, Sombra. Ya llegaron los invitados. 2 camionetas negras. Me están siguiendo, dijo Arturo por la radio. Te copiamos, peregrino, respondió la voz de Big Joe. Tú solo sigue manejando. No estás solo. Las camionetas aceleraron. Se pusieron una a cada lado de su cabina. Intentaban encajonarlo. El plan era claro: sacarlo de la carretera, hacer que pareciera un accidente. Un camión volcado en el desierto. Pasa todo el tiempo. Arturo apretó el volante. Su corazón estaba en su garganta, pero sus manos estaban firmes. Vio que la camioneta de la derecha intentaba adelantarse para frenar delante de él. Arturo dio un volantazo leve hacia la derecha, forzando a la camioneta a salirse al acotamiento de grava. El conductor corrigió, pero había perdido su posición. La camioneta de la izquierda se pegó a su puerta. Arturo pudo ver al copiloto. Tenía algo en la mano. ¿Un arma? «Ahora, Big Joe», gritó Arturo. De la nada, las luces altas de un Kenworth masivo aparecieron detrás de las camionetas. Big Joe, que había estado conduciendo con las luces apagadas, aceleró y se puso pegado a la defensa de la SUV izquierda, tocando la bocina de aire. El sonido fue ensordecedor. El conductor de la SUV se asustó, dio un volantazo y casi choca contra el camión de Arturo. Al mismo tiempo, más adelante, las luces rojas y azules empezaron a parpadear. Sombra, que se había adelantado, había llamado a la patrulla de caminos, Highway Patrol, reportando un conductor errático. «Aquí, Sombra. Tengo un Smokey en la salida de la 177. Ya los vio». Las camionetas negras atrapadas entre el camión de Big Joe, el de Arturo y las luces de la policía más adelante, se vieron forzadas a tomar una decisión. Frenaron bruscamente y tomaron la salida, derrapando en la tierra, desapareciendo en la oscuridad. Arturo respiró hondo. Su camisa estaba pegada a su espalda por el sudor. «Gracias, hermanos», dijo por la radio. «Gracias». «De nada, peregrino», respondió Big Joe. «La carretera cuida a los suyos. Ese diablo tuyo tendrá que aprender que aquí, nosotros somos más». Arturo supo que había ganado. Lucio podría ser poderoso en sus mansiones y con sus cuentas bancarias, pero en el asfalto, en el mundo de acero y diésel, Arturo era el rey. Esa noche recibió un mensaje. Era una foto. Elena, en un asiento de avión, sosteniendo un periódico de Buenos Aires. Sonreía. Debajo un texto. «Tregua, LB». Arturo borró el mensaje. La tregua era real, por ahora. Lucio sabía que Arturo no era un peón, sino otro rey en el tablero, y había perdido la batalla en la carretera. Arturo había usado su propio terreno, su propia red, su propia sabiduría de vida para vencer. Cuando Arturo finalmente regresó a Tucson, días después el sol estaba saliendo. Pintaba el cielo de naranjas y morados. Estacionó el camión. El motor se detuvo, y el silencio, esta vez, fue pacífico. Entró a su casa. Isabel estaba en la cocina, preparando café. Se veía más fuerte, saludable. «¿Cómo te fue, mi viejo?», preguntó sonriendo. Arturo la abrazó. Sintió el calor de su cuerpo, el olor familiar del café. La miró a los ojos. «Me fue bien, mija. Tuve un viaje largo, pero ya estoy en casa». Se sentó a la mesa. Vio sus manos, curtidas, manchadas de grasa, pero firmes. Había estado en una tormenta que no era de agua y viento, sino de miedo y compromiso. Había pedido ayuda, y el diablo le había respondido. Pero en el proceso, en la lucha por recuperar su alma, había encontrado algo mejor que la ayuda del diablo. Había encontrado su propia fuerza. Había recordado que un hombre no está definido por sus caídas, sino por cómo se levanta. Y él, Arturo Vargas, el peregrino de la I-10, se había levantado. La deuda estaba pagada. Estaba libre. El sol de Arizona entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo,
Se sintió cálido. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Todos libramos nuestras propias batallas en la carretera de la vida. Me ayudarían muchísimo si comentan qué les pareció la historia de Arturo. ¿Qué fue lo que más les llegó? ¿Conocen a alguien que haya pasado por una prueba así de dura? Y por favor, sigan el canal. Estamos tratando de crecer esta familia. Denle like y compartan esta historia si les gustó. Me encantaría saber qué otras historias o asuntos les gustaría que contáramos aquí. Pongan sus ideas en los comentarios. ¿Historias de carretera? ¿De superación? ¿De misterio? Ustedes mandan. Y también díganme de qué ciudad o estado nos están viendo. Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Como forma de agradecerles por todo su apoyo al canal, les dejé unas recetas de tés y unos postres sin azúcar en el primer comentario. Fijado. Son recetas que me ha dado mi familia, buenas para el alma y para cuidar la salud. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios los proteja a todos en sus caminos, donde quiera que vayan.